Ya está con nosotros el ministro Luis Contigiani, precandidato a diputado nacional del Frente Progresista Cívico y Social. Es justamente la apuesta que tiene el Frente Progresista en esta elección, donde va, por lo menos la estrategia que tiene el gobierno de Macri es decidir, le voy a hablar al núcleo duro del 30% que me votó en agosto de 2015, y en la provincia de Santa Fe cómo se trata de saltar la grieta, porque esto es básicamente lo que ha sucedido en los últimos tiempos. La provincia de Santa Fe parece, dentro del mapa del país, una rareza en varias situaciones vividas. Ayer hablábamos con la ministra Balaguer, lo que significa el Ministerio de Educación y sus políticas públicas, pero digo, ¿cómo se puede saltar la grieta? Este es el tema en cuestión. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Gracias, acá estamos ya tomando impulso en esta campaña, en este gran desafío, el primer gran desafío de mi vida en términos de campaña electoral y democrática, así que bueno, viviéndolo con alegría especialmente. El discurso suyo, por lo menos aquí en la ciudad de Santa Fe, que estuve presente en la sede de FESTRAM, yo creo que fue el más progresista de todos los discursos que he escuchado hasta ahora de todos los candidatos, incluso el de Delfrade. Incluso el de Delfrade, que habitualmente Delfrade tiene sus resistencias hacia el PJ, hacia el PRO, e inclusive ha tenido críticas al Frente Progresista. ¿Cómo describiría la instancia que se está viviendo en la Argentina? El fracaso de la política, de determinada política en la Argentina, ha llevado a que estemos presos de una falsa antinomia, de un falso maniqueísmo, que es el tema de la grieta, que es un invento publicitario que explota ese fracaso de la política. La provincia de Santa Fe, por historia, por tradición, por presente, está muy lejos de eso. Nuestra provincia tiene una historia de pactos sociales constituyentes, nuestra provincia tiene una historia de partidos políticos y de líderes políticos muy importantes, tanto en la Unión Cívica Radical como en la democracia progresista, como en el propio peronismo, en la intransigencia radical. Hemos tenido en nuestra provincia empresarios innovadores, acá nació la primera cosechadora, la primera exportación de trigo. En el presente Santa Fe es un gobierno y un Estado que puede mostrar solidez institucional, diálogo democrático, planificación pública-privada, consejo económico-social, transparencia y ética pública. Por eso yo vengo diciendo, somos el remedio a la corrupción, porque en Santa Fe no hay corrupción de ningún funcionario de este gobierno de Santa Fe, pero también lo hago extensivo a sectores de otros partidos políticos, del sistema político que integran los diferentes poderes en Santa Fe. Entonces, esta grieta porteña, esta grieta que representa la agenda del centralismo, que gobierne quien gobierne, es una agenda que viene fracasando en la Argentina, en una provincia eminentemente federal y con estas tradiciones y con este presente, no van a poder instalarla. Acá tenemos que discutir ideas y temas estructurales, discutir cuándo nos pagan la deuda que la Corte Suprema de Justicia reivindicó para la provincia de Santa Fe, cómo construimos un federalismo con más sustancia, que le permita a las provincias discutir el modelo o ser parte de una discusión del modelo, porque si no el modelo de desarrollo no lo vamos a poder hacer de abajo hacia arriba. Cómo generamos un proceso de industrialización que genere acumulación y riqueza social de abajo hacia arriba, en los pueblos, más trabajo, apoyando a las pymes industriales. Cómo garantizamos el camino que está en el país, el camino que está haciendo Santa Fe en el tema salud, aquí en Santa Fe, y yo soy orgulloso de esto, siento un gran orgullo. Aquí en Santa Fe se viene a curar el país, porque tiene un sistema de salud gratuito con los mejores médicos del país. Es la única provincia que está por inaugurar este año hospitales de alta complejidad, como en Venado Tuerto lo vamos a hacer
en los próximos meses. Trajimos un tomógrafo hace semanas atrás, como el hospital de mediana complejidad en Ceres, como el que vamos a inaugurar en Coronda, la segunda licitación de Rafaela, como el que vamos a inaugurar en Reconquista, o tal vez este año, a fin de este año, el CEMAFE en la provincia de Santa Fe. Aquí tenemos los mejores docentes pagos del país. Aquí tenemos las mejores paritarias docentes. Entonces es un orgullo todo eso, que yo no me siento propietario, lo hago extensivo a otras fuerzas políticas que no integran mi espacio progresista, es de todos los santafesinos. Por eso tenemos que discutir esta agenda con ojos santafesinos y no con delegados de la agenda central. Esa es la discusión y ese es la diferencia más importante que se va a dar, porque hoy, por ejemplo, representando a Macri, hay dos candidatos. Por un lado, Cantar, y por el otro lado, Boazo. ¿Cómo se termina haciendo, cómo se termina, por lo menos, evadiendo un discurso de grieta? Mire, los que quieren instalar el debate en términos del fracaso de la política argentina que derivó en esa grieta falsa, que es un negocio para pocos, que beneficia a muy pocos, los que quieren instalar eso, lo que están haciendo es instalar los intereses de la agenda del centralismo en la provincia de Santa Fe. Esa agenda no tiene nada que ver con los derechos de educación, de salud, de trabajo, con el desarrollo industrial, con las políticas sociales. Esa agenda fracasó, como lo dijo la UCA esta semana. 7.600.000 niños están por debajo de la pobreza. 6 cada 10 niños son pobres en la Argentina del pan, en la Argentina rica de los recursos naturales. Es una bofetada esa grieta, es una bofetada ese fracaso de la política. En Santa Fe no van a poder. Ahora, lo que repudio en todo caso, y la diferencia que tengo con esos representantes de la grieta en Santa Fe, que son delegados de Buenos Aires, delegados de esa agenda centralista, lo que repudio de ellos es que no quieran, primero, desconocer qué es la provincia de Santa Fe, y segundo, que quieran abonar a una agenda del centralismo y a los intereses del centralismo en contra de la provincia de Santa Fe. Por eso estamos hablando de defender Santa Fe, de defender este camino que viene de la historia, que lo estamos llevando para adelante, no solo nosotros, también otros sectores sociales, privados, políticos. Defendamos Santa Fe. Santa Fe tiene una tradición productiva y federal por excelencia, que la agenda del centralismo no nos quite ese valor, esa plusvalía, ese orgullo que tenemos como santafesinos, y no caigamos en un debate mediocre, menor, que beneficia muy poco, como es estas falsas antinomias. Sigo en la lógica de esto de la grieta, porque del otro lado de la grieta, por un lado está Macri, por el otro lado está la pesada herencia, como dice Macri, ¿no? El kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo inclusive trata de generar un discurso para poder captar un voto un núcleo duro, de un voto de núcleo duro también, que en algún momento tuvo Cristina en el país. ¿Cómo se hace para diferenciar los discursos? Cuando Macri claramente dice, acá lo que estamos haciéndolo bien, tenga confianza, parece, digamos, como hasta un mensaje, un discurso, digamos, más de tipo religioso. Dice, crean en mí, confíen en nosotros. Ahora, del otro lado está Cristina, que va a salir en los medios de comunicación, que va a ser candidata, y los candidatos que va a tener en las distintas provincias. Aquí, por ejemplo, va a ser Rossi. ¿Cómo se trata de diferenciar el discurso opositor? Mire, un político sin principio es un político inmoral. Nosotros en Santa Fe tratamos de honrar la política, porque como dijo Pablo VI en su momento, es la forma de caridad más bella cuando se la ejerce con pasión y vocación de servicio. Entonces un político sin principio es un político inmoral, y la Argentina viene con un déficit muy grande en este sentido. Han convertido la política en un instrumento de poder, de negocios, de ambiciones, y alejada de la gente. Ahora, también un político sin compromiso con lo concreto, con la acción concreta y la vida concreta, aunque tenga principios,
es un político que pega en el palo de esa estafa inmoral, porque la política tiene que transformar vidas concretas. Y esa es otra gran diferencia que tenemos positiva en Santa Fe, porque podemos mostrar un camino con virtudes y defectos, porque estamos viviendo épocas difíciles, venimos de épocas difíciles. La Argentina viene trayendo un problema de crisis de contrato social. Lo que pasó en los 90 no es gratis, lo seguimos padeciendo. Lo que pasó en el 2001 tampoco. La Argentina viene teniendo un problema muy serio de convivencia. Entonces, con los márgenes que tenemos, con nuestras virtudes y defectos, nuestro camino es superador a estas dos condiciones que hablaba de la política y de los políticos. Y lo mejor que tenemos para diferenciarnos es esto, es el camino, el modelo Santa Fe, donde podemos mostrar que tenemos principios, que los honramos, que tenemos ética pública y que tenemos un modelo de desarrollo, de salud, educativo, de inversión productiva, industrial, comercial, con la pretensión de transformar la realidad, porque nos interesa que la política transforme vidas, que la democracia, que la gente toque, como decía el otro día, la gente toque la democracia con las manos, porque la gente entiende la república cuando puede tocar derechos con sus manos. Por eso la derecha neoliberal en la Argentina tiene un problema. Se rasga la vestidura cuando vienen fenómenos autoritarios, pero no hace ninguna autocrítica cuando son responsables de haberle negado la democracia a muchísimos ciudadanos argentinos. Cuando digo democracia, son derechos. ¿Hoy se niega la democracia? A muchísimos argentinos, en el acceso a la salud, por los niveles de pobreza, en el acceso a una buena educación, con los recortes de las políticas sociales. Entonces, una democracia necesita demócratas, y para ser demócrata necesita comer 3 veces al día, 4 veces al día, poder desarrollar un proyecto familiar, tener un trabajo, tener un país industrial desarrollado, acceder a la cultura. Nosotros mostramos un camino con nuestras políticas sociales, con el Plan Abre, con el Vuelvo a Estudiar. Hay que ver los testimonios del programa Vuelvo a Estudiar de la provincia de Santa Fe, premiado internacionalmente. Nosotros mostramos un camino, insisto, con virtud y defecto. No somos dueños de la verdad. Creemos en la separación gobierno-Estado. No tenemos la pretensión de apropiarnos de lo público. Pero decimos, hay un camino, un modelo diferente en Santa Fe, que ni lo sentimos dueños del mismo, somos protagonistas. Porque también dueños son los sectores privados, porque en Santa Fe funciona un consejo económico social todos los meses, donde nos sentamos los funcionarios y rendimos cuentas, escuchamos a todos los sectores privados, empresariales, laborales, de diferentes sectores productivos, sociales, sindicales, etcétera. Entonces, tenemos un modelo que me parece que tenemos que salir que lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que hacer mejor, profundizarlo, tratar de ponerle todo lo que no tiene, de dotarlo de más profundidad y dinamismo, pero tenemos un modelo muy superador a este fracaso político de la agenda del centralismo, convertido en una grieta para Creo pocos. que el símbolo del centralismo está dado en esta cuestión del no pago de la deuda de los 50.000 millones de pesos. El otro día, digamos, un sincericidio de parte del diputado Laspina, que no solamente es diputado del PRO y quiere ir por la reelección, sino que además es el presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Debe conocer muy bien cómo es el presupuesto y cómo son justamente los dictámenes de todas las leyes que envía Macri al Congreso. No se va a pagar, dijeron, no se va a pagar la deuda por la frazada corta. Vienen de darle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17 y 18 mil millones de pesos el año pasado, de adelanto de coparticipación, etcétera, o aporte extraordinario. Vienen de darle este año a la provincia de Buenos Aires 22 a 25 mil millones de pesos. Y nosotros, con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, todavía no sabemos cuándo, cómo y dónde nos van a devolver el dinero. Es por esto que el gobernador tomó la iniciativa, está armando una propuesta y la va a presentar la semana próxima, una propuesta al gobierno nacional concreta para que de cómo pretendemos que nos devuelva lo que la Corte Suprema exige. Dinero que es de todos los santafesinos, no de un gobierno. Dinero que es muy importante para las obras públicas, para la infraestructura, para garantizar más derechos, para garantizar
más democracia. Pero quiero hacer una referencia al diputado que usted citó. Además, yo me comprometo ser, si me toca el honor de serlo, de ser un diputado que integre la Cámara de Diputados de la Nación en Buenos Aires, pero defendiendo la agenda del federalismo de Santa Fe y de otras provincias. Jamás sería un diputado electo de Santa Fe que termine en Buenos Aires defendiendo la agenda del centralismo. Jamás sería eso. Ese tipo de declaraciones muestran que la metamorfosis que sufren algunos dirigentes políticos, que son electos por una agenda provincial y terminan siendo negociadores de una agenda del centralismo. En mi caso, mi compromiso va a ser al revés. Gracias, ministro. Vamos a seguir, por supuesto, convocándolo para mostrar más algunos de los proyectos y las iniciativas que van a ser parte de la agenda del Frente Progresista en el Congreso Nacional. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y permitime un mensaje a nuestros oyentes, que son muchos, de decirles que así como hemos defendido a cada industria, a cada trabajador, a cada pyme, a cada pueblo, a cada comuna, que en definitiva lo que interesa en la vida concreta y en la sustancia concreta de la política es lo que vamos a defender en el Congreso Nacional. Gracias. El ministro Luis Contigiani, bueno, una persona no solamente muy respetada dentro de la política, es el candidato del Frente Progresista Cívico y Social, o sea, es el candidato del gobernador Lifchit, es el candidato del ex gobernador Antonio Bonfatti, es el candidato de muchos radicales e independientes, digamos, que confían justamente en eso, e inclusive de muchos empresarios de industriales, cooperativistas, mutualistas, pequeños y medianos empresarios que se ven representados con el discurso y con también las acciones de Contigiani. Las acciones. Es el ministro que estuvo tratando de defender constantemente a empresas en crisis en los últimos 18, 19 meses, ¿no? Desde que Macri es gobierno a nivel nacional.